Capítulo 28. ¿Cómo puedes intimidar así a un dragón? Después de despedir al viejo Xia, la casa recuperó su tranquilidad habitual, pero el trabajo de Xia Li no había terminado. Continuó con la tarea de enseñarle a Lucía el funcionamiento de los electrodomésticos básicos, elementos que para ella eran tan extraños como artefactos divinos, la lavadora, el aire acondicionado y el televisor. Para facilitar el aprendizaje, Xia Li utilizó analogías que una reina dragón pudiera procesar. La lavadora es una combinación de magia de viento y agua, le explicaba, el aire acondicionado es magia de hielo y fuego para regular el clima, y el televisor, bueno. El televisor es como una bola de cristal grabadora de alta definición. Xia Li sabía que si solo le mencionaba los nombres técnicos, a Lucía le costaría horrores recordarlos. Por eso, tradujo la tecnología moderna al lenguaje místico que ella dominaba, logrando que lo entendiera con facilidad. Justo cuando terminaban de revisar la olla arrocera, el teléfono en el bolsillo de Xia Li comenzó a vibrar con insistencia. «Tú encárgate de cocinar el arroz», le indicó Xia Li, decidiendo que era el momento de que Lucía practicara sola. Tomó su teléfono y se retiró a la sala para tener algo de privacidad. La pantalla mostraba un mensaje de WeChat de su madre, Fang Xia. «Señora Fang, hijo, ¿pasa algo?». Al leer esa línea, Xia Li frunció el ceño, confundido. ¿Qué podría pasar? ¿Acaso su madre tenía algún tipo de percepción extrasensorial para vigilarlo desde la distancia? «Xia Li, estoy bien». La respuesta de su madre no se hizo esperar, disparada con la velocidad de alguien que ya tiene una conclusión formada. «Señora Fang, debes estar enamorado». A Fang Xia no le importaba lo que su hijo tuviera que decir, su estilo habitual era leer por encima y responder según sus propias corazonadas. «Señora Fang, tu papá me lo acaba de decir». «Xia Li, imposible». Ese imposible de Xia Li cargaba con dos significados. Primero, la idea de que él estuviera enamorado le parecía fuera de lugar en su situación actual. Segundo, le resultaba increíble que su padre hubiera sido capaz de decirle algo así. Al despedirlo, Xia Li había analizado cuidadosamente la expresión del viejo Xia. Su padre era de los que llevan el corazón en la mano y sus pensamientos grabados en la frente, y hoy se veía completamente normal. «Señora Fang, es normal estar enamorado a tu edad. ¿Cuándo la traerás a casa para que mamá la conozca?» «Xia Li, mamá, de verdad, no estoy enamorada de nadie». «Señora Fang, vi lo que le compraste». «¿Viven juntos? ¿Tu viaje de la semana pasada fue realmente un viaje de placer?». Las tres preguntas consecutivas de Fang Xia golpearon a Xia Li como un mazo, dejándolo mareado. ¿Cómo se había expuesto? Estaba convencido de haber actuado de forma impecable. Sus ojos recorrieron la sala frenéticamente hasta que se detuvieron en una bolsa del centro comercial, la ropa interior que le había comprado a Lucía esa mañana. En ese instante, el recuerdo lo golpeó. El viejo Xia había tomado una foto al llegar, y el ángulo era el justo para captar esa bolsa comprometedora. Con la mirada de águila de su madre, no había escapatoria. Xia Li se dio una palmada en la frente, resignado. Incluso si admitiera algo, sabía que sus padres no se opondrían, al contrario, estarían emocionados. Nunca antes había llevado a una chica a casa. Conocía tan bien a su madre que podía imaginarla ya discutiendo nombres para sus futuros nietos con el viejo Xia al otro lado de la línea. «Xia Li, mamá, este asunto es una larga historia. Te lo contaré cuando pueda». «Señora Fang, mamá no tiene mucho que decir, solo quiero recordarte una cosa, no se permiten menores de edad». «Xia Li. ¿Menor de edad? ¿Qué clase de tonterías le habría contado su padre al volver a casa?». Xia Li se quedó estupefacto unos segundos, pero decidió no darle más vueltas. Guardó el móvil y regresó a la cocina. Lucía ya había puesto en marcha la olla arrocera. Xia Li, para comprobar su progreso, le preguntó qué cantidad de agua había utilizado. «Aquí», respondió ella. Lucía levantó su meñique, señalando una sección del dedo. Xia Li sintió una punzada de ironía, el gesto parecía casi un insulto visual, pero mantuvo la compostura. «Así es como debería ser», dijo él con calma.
Era la técnica exacta que le había enseñado, ajustar el nivel del agua según la falange de un dedo para que el grano quedara en el punto perfecto de suavidad. Ahora te enseñaré a cocinar el plato principal. Observa desde un lado y trata de aprender lo que puedas, anunció Xia Li. Si aprendes a cocinar en el futuro, te pagaré según la dificultad de cada plato. Cuando seas capaz de preparar una cena suntuosa, podrías ganar decenas de yuanes por cada comida. Decenas. A Lucía se le iluminaron los ojos ante la mención del dinero. Con esa motivación, se dispuso a aprender con una seriedad renovada. Sin embargo, cuando vio a Xia Li meter la mano en el fregadero para sacar el pescado, Lucía se estremeció de forma casi imperceptible. Xia Li recordaba la carpa que compró esa mañana, era un ejemplar sano que saltaba con energía. Incluso había dejado el grifo goteando para mantener el agua oxigenada. Pero al sacarla, notó que el pez estaba extrañamente desganado. Al girar al animal, su mirada se ensombreció. En el lado izquierdo, sobre la aleta, había una herida abierta donde faltaban escamas y carne rosada. Parecía, sin lugar a dudas, una mordedura. Xia Li miró a Lucía con sospecha. Ella le daba la espalda, fingiendo un interés absoluto en las burbujas que salían de la olla arrocera. Lucía. Ella no se giró. Sus hombros temblaron visiblemente al oír su nombre. ¿Por qué le falta un trozo de carne a este pez?, preguntó él, sacudiendo la carpa moribunda. Quizás lo mordió un ratón, balbuceó ella sin dar la cara. En mi casa no hay ratones. Xia Li puso al pez en la tabla de cortar. Con movimientos rápidos, comenzó a quitar las escamas y a limpiar las branquias. Lucía permanecía estática, sumida en un silencio culpable. Tras un momento, Xia Li lanzó una pregunta con voz tranquila pero afilada. ¿Qué tal? ¿Sabe bien el pescado crudo aquí en la tierra? No está muy bueno, respondió Lucía inconscientemente. Tiene demasiado sabor a pescado y las escamas molestan. Se detuvo en seco al darse cuenta de la trampa. ¡En maldición! Y ese despreciable héroe valiente la había engañado para que confesara. ¿Cómo podía intimidar así a un pobre dragón? ¿Solías comer pescado crudo de un solo bocado? Sí, admitió ella con una nota de queja en su voz. Entonces olvídate de la comida cruda aquí, las papilas gustativas humanas no toleran ese olor, sentenció Xia Li. Él levantó el cuchillo y lo bajó con una precisión quirúrgica. La carpa fue destripada y marcada con cortes profundos en cuestión de segundos. La técnica de espada de Xia Li era aterradoramente fluida, servía tanto para cocinar peces como, probablemente, para masacrar dragones. Al ver el filo penetrar la carne, Lucía sintió un dolor fantasma en el lugar donde solía estar su cola plateada. Si Xia Li la hubiera capturado en el continente azul, seguramente habría terminado igual que ese pez en la tabla. Xia Li, ya no comeré pescado crudo, murmuró ella con un hilo de voz. Pero, ¿podría ser más cuidadoso con el cuchillo? Me duele solo de verlo. Capítulo 29. La chica dragón malvada lavaplatos. Durante su infancia, Xia Li solía perderse en fantasías donde imaginaba criar a un imponente perro lobo. Recordaba cómo, al volver de la escuela, siempre se cruzaba con el gran can del vecino, le parecía una criatura poderosa, dominante y, sobre todo, una solución perfecta para las obras de comida que él no quería. El pequeño Xia Li había visto más de una vez a su vecino meterle a escondidas las verduras que detestaba en la enorme boca del animal. Al mirar las verduras en su propio plato, las cuales nunca lograba terminar, sentía una envidia atroz. Sin embargo, la idea de criar un perro ya era cosa del pasado. Ahora, tenía en casa a un gran dragón malvado capaz de dejar cualquier plato reluciente. Xia Li suspiró con una pizca de ironía. Lucía, sin duda alguna, le brindaba un valor emocional inesperado. Para un chef, incluso uno aficionado, ver que el comensal devora hasta el último rastro de comida es el mayor reconocimiento posible. Al observar cómo Lucía entrecerraba los ojos con pura alegría mientras comía, Xia Li no pudo evitar sentirse satisfecha. Ya terminé de comer, anunció Lucía tras saborear el último bocado de la sopa de pescado, dejando el tazón completamente vacío.
Esta era la primera comida decente y completa que disfrutaba desde su transmigración a la Tierra. Para ella, el invento llamado olla arrocera era una maravilla absoluta. Era incomprensible cómo el arroz, que originalmente era duro y desagradable, se transformaba en algo suave y fragante al entrar en ese aparato. Le parecía incluso más asombroso que la magia del continente azul. Y Xia Li, la olla arrocera debe ser el invento más grande de la humanidad, exclamó Lucía con total sinceridad. Xia Li no quiso apagar su entusiasmo, así que simplemente asintió con un leve tarareo de acuerdo. Se levantó para recoger la vajilla, pero antes de que pudiera hacerlo, Lucía se deslizó de su asiento y le arrebató los platos de las manos con una agilidad sorprendente. «Déjame hacerlo a mí», dijo Lucía emocionada, abrazando los platos sucios como si fueran un tesoro. «No intentes robarme el negocio». Xia Li se sintió impotente y tuvo que soltarlos. Observó cómo Lucía se dirigía a la cocina, murmurando para sí misma, «Llevo 5, la próxima vez usaré más tazones». Mirando la delgada figura de la dragona ocupada en la cocina, Xia Li reflexionó. Decidió no entrar a interferir. Si quería que Lucía sobreviviera en la sociedad moderna, debía permitirle desarrollar la capacidad básica de cuidar de sí misma. Entendía bien el principio de que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado. Malcriar a un dragón malvado no traería nada bueno. Conociendo la mentalidad de estas criaturas, Xia Li sabía que a Lucía le costaba entender el concepto de devolver un favor. Recordó un chiste de internet que comparaba a perros y gatos. Cuando un humano alimenta a un perro, éste piensa que el humano es Dios, pero cuando alimenta a un gato, el gato piensa que él mismo es Dios. Claramente, Lucía pertenecía a la especie felina, arrogante y dada a dar todo por sentado. Aún así, si ahora estaba dispuesta a trabajar por su sustento, Xia Li no pensaba detenerla. «Ten cuidado al lavar los platos, no subas demasiado la temperatura del agua o te vas a quemar», le gritó desde la sala. «Ah, ya lo sé», respondió Lucía de inmediato. Ignorando el ruido de la cocina, Xia Li regresó a su habitación. Abrió su polvorienta computadora y observó la ventana de actualización del sistema mientras reflexionaba. Durante la comida, había usado su teléfono para buscar empleo, pero los resultados eran desalentadores. Salvo por ofertas que gritaban estafa, no había mucho que le atrajera. No es que fuera poco realista, pero aceptar sueldos de prácticas de 1.500 yuanes en lugares tan remotos que el viaje le costaría la vida no parecía una opción lógica. Entendía ahora a sus antiguos compañeros que se quejaban de ser esclavos corporativos. En la universidad, él los consolaba diciendo que solo debían aguantar, pero ahora comprendía que el problema era mucho más profundo que la simple resistencia. Girando en su silla, decidió abrir Xiu. Xia Li se había especializado en lengua y literatura china. En su segundo año de universidad, había probado suerte escribiendo cuentos cortos en esa plataforma tras recibir consejos de un estudiante de último año. En aquel entonces, gracias al auge del sitio, su primera obra le generó ingresos decentes. Luego escribió varios libros más, ganando entre 50 y 60 yuanes por cada 1000 palabras, lo suficiente para cubrir sus gastos sin pedirle dinero a su familia. Su madre, Fang Xia, nunca entendió bien qué hacía él en línea, siempre temía que su hijo estuviera pasando hambre, por lo que enviaba al viejo Xia con provisiones de vez en cuando. Ahora, Xia Li planeaba retomar esa profesión. Aunque no era una fortuna, le alcanzaría para comer y, sobre todo, para cumplir la promesa que le hizo a Lucía, llevarla a probar todas las delicias del mundo humano. Ver la felicidad de la dragona al comer le generaba una calidez inexplicable. En ese aspecto, ambos podían empatizar perfectamente. Al escuchar el agua corriendo en la cocina, inició sesión en su cuenta y comenzó a teclear. Tras 3 años de aislamiento social en otro mundo, su mente estaba en blanco para las historias terrenales. Sin embargo, tenía algo mejor, no necesitaba inventar nada, podía escribir sobre sus experiencias reales. Continente Azul, registro de experiencias de otro mundo. A partir de hoy, será serializado. Mientras tanto, en la sala de su casa familiar, Xia Yuanjun leía las noticias con sus gafas de lectura. Fang Xia,
por su parte, fregaba el suelo con una energía nerviosa, consultando su móvil cada tanto. «Viejo Xia, tu hijo no me responde», se quejó ella. «No te preocupes, a mí tampoco me contestó», respondió él con calma, tomando un sorbo de té. La tranquilidad de su marido solo ponía a Fang Xia más ansiosa. «No, le enviaré un mensaje a la vecina para que le eche un ojo». «Tranquila, mujer, conocemos a nuestro hijo», la consoló Xia Yuanjun subiéndose las gafas. «Es solo un cepillo de dientes infantil, no significa necesariamente que sea una menor. Y aunque lo fuera, Xia Li es un chico responsable, sabe lo que hace». Capítulo 30. ¿Cómo puedes perder cuando un dragón se sienta en tu cara? Después de que Xia Li terminara de rehacerle la cama a Lucía con paciencia, decidió que era momento de acostarse temprano. Sin embargo, antes de retirarse, le pidió repetidamente su opinión sobre dónde prefería dormir, intentando ser un buen anfitrión. Para su sorpresa, Lucía insistió con terquedad en que quería dormir en el balcón. Según ella, un lugar así era espacioso, aireado y le permitiría disfrutar de los primeros rayos del sol al amanecer, algo muy propio de su naturaleza. Xia Li consultó el pronóstico del tiempo y, tras confirmar que no llovería en las próximas noches, aceptó a regañadientes. Entrada la noche, el sueño de Xia Li se volvió turbio. Una sensación de asfixia insoportable, como si hubiera caído al fondo del océano, lo hizo despertar sobresaltado varias veces. Sentía una presión inmensa, como si cientos de toneladas aplastaran su pecho, exprimiendo el poco aire que quedaba en sus pulmones. Si tuviera que comparar ese peso con algo real, Xia Li pensó que solo podía compararse con el trasero de un dragón gigante presionándolo contra el colchón. Xia Li respiró hondo y abrió los ojos bruscamente, sintiendo que si no lo hacía, moriría aplastado en su propia cama. Una brisa fresca sopló cerca de sus oídos. En algún momento, la puerta de su habitación se había abierto de par en par. Con la visión borrosa aclarándose poco a poco, lo primero que vio fue un hermoso rostro femenino justo frente al suyo, magníficamente cerca. Esta escena le devolvió instantáneamente el miedo que sentía al ser dominado por dragones gigantes en el continente azul. Recordó aquellas noches acampando en la naturaleza, donde nunca sabía si al abrir los ojos verías el techo de tu tienda o las fauces ensangrentadas de un dragón. ¿Qué demonios estás haciendo?, logró preguntar Xia Li al recuperar la compostura. Descubrió que Lucía estaba arrodillada directamente sobre su pecho, descalza y con una expresión solemne. ¿Y es que este tipo no tenía idea de lo que pesaba? Aunque tuviera apariencia de niña humana, seguía pesando unos 40 kilos. ¿Acaso no temía matar a alguien por asfixia? Xia Li, acabo de levantarme para cocinar, susurró ella. Las pequeñas manos de Lucía descansaban sobre el pecho de Xia Li. Él no solo se sentía aplastado físicamente, sino también furioso por la interrupción. Miró por la ventana, el cielo estaba completamente oscuro. Calculó que ni siquiera eran las 5 de la mañana. ¿Qué hora es? ¿Te levantaste a cocinar a esta hora?, exclamó Xia Li entre risas e incredulidad. Si no hubiera traído a Lucía a la tierra, jamás habría imaginado que la forma de convertir a un dragón plateado de sangre pura en alguien diligente era enseñarle a usar una olla arrocera. No se trata de cocinar, dijo Lucía negando con la cabeza. Bajo la tenue luz de las farolas que se filtraba por el cristal, Xia Li notó que su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una timidez inusual. Tuvo una pesadilla, pensó él con un rastro de preocupación. Mientras cocinaba, vi un extraño objeto luminoso, declaró Lucía con voz grave. ¿Un extraño objeto luminoso? ¿En la cocina? El tono de Lucía era tan seguro que Xia Li comenzó a repasar mentalmente qué aparato podría estar asustándola. ¿Qué podía ser tan aterrador para un dragón, una especie conocida por su coraje rebelde? Escéptico, Xia Li se levantó de la cama y se dirigió a la cocina seguido por la nerviosa Lucía. En un rincón, apoyado contra el refrigerador, había un objeto largo envuelto en varias capas de ropa. A través de la tela, se distinguía una sutil y constante luz azul que emanaba del interior. Xia Li comprendió de inmediato. Sabía perfectamente a qué le temía este malvado dragón. Era una espada.
Pero no cualquier espada, sino una del continente azul, el símbolo definitivo de los héroes humanos. Esta es la espada repelente de demonios, explicó él con naturalidad. La había dejado allí por descuido, pero como su apariencia era demasiado mágica y llamativa, decidió esconderla bajo unas prendas al llegar a casa. No esperaba que Lucía la encontrara tan pronto. ¿La espada repelente de demonios? El nombre solo hizo que Lucía palideciera más. Si un héroe sin espada era un tigre sin dientes, esta espada representaba los colmillos más afilados de la bestia. Si Xiali no hubiera sido el dueño de semejante arma, Lucía jamás habría sido derrotada de forma tan brutal en su mundo original. Las espadas comunes no podían ni rasguñar las escamas de un dragón, pero las espadas encantadas eran una historia distinta. Eran capaces de herir dragones y masacrar monstruos de alto nivel. Como dragón plateado, ella no temía a las armas encantadas convencionales, pero la espada de Xiali estaba a otro nivel. Su poder no encajaba en los estándares humanos, era un tesoro de tiempos antiguos. Antes de Xiali, la más temida era la espada rompedora de demonios, que anulaba la magia al contacto. Pero la de Xiali era la espada repelente, cuyo poder era devolver la magia lanzada. Atacarlo con hechizos equivalía a golpearse a uno mismo, y atacarlo físicamente significaba exponerse a que el filo atravesara las escamas como si fueran monedas de oro. Para un dragón, ser herido por esa espada era tan humillante como ser desnudado en público para un humano. Por eso corría el rumor entre los suyos, al enfrentarse a ese héroe de pelo negro, lo mejor era lanzarle piedras desde lejos. Tú, guárdala rápido. Tartamudeó Lucía cuando Xiali retiró la tela. Finalmente, él entendió por qué ella sentía esa opresión en la cocina. No era por la Coca-Cola en la nevera, sino por la presencia de su arma legendaria. Tranquila, no voy a atacarte, dijo Xiali, divertido al ver a la imponente reina dragón encogida en un rincón. Lo más curioso era que la espada seguía emitiendo ese brillo azul. No era magia activa, sino el material luminoso del que estaba hecha, diseñado para que el héroe pudiera encontrar su arma rápidamente durante ataques nocturnos. Guárdala, por favor, suplicó Lucía. Xiali se preguntó si le había dejado un trauma psicológico demasiado profundo. Recordó que su pelea más intensa terminó en un empate técnico, a él le rompieron la cabeza con una piedra y ella huyó herida. Decidió que era necesario que ella se familiarizara con el arma en este nuevo entorno. ¿Quieres probar cómo se siente? Preguntó Xiali, sujetando la empuñadura y extendiéndola suavemente hacia ella. Lucía retrocedió de un salto para esquivarlo, y de repente, algo apareció en sus brazos como un escudo improvisado. Xiali no pudo evitar soltar una carcajada. Olvídalo si no quieres tocarla. Pero, ¿por qué demonios estás protegiéndote con la olla arrocera? Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.